Del Colectivo Nacional de Hipotecados Subautoconvocados. Bueno, para hacer un poquito de historia, los créditos hipotecarios SUBA fueron promocionados y lanzados durante la presidencia de Macri como una política pública de acceso a la vivienda, y esos créditos fueron muy promocionados en la sede del Banco Nación, frente a los presidentes de los bancos públicos, privados, y fue Macri realmente quien alentó a las familias a embarcarse en esta nefasta trampa a 30 años. Desde el año 2018 como colectivo empezamos a batallar por pagar hipotecas justas y hemos demostrado que estos créditos han fracasado de forma estrepitosa. Las familias deudoras estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. Por un lado tenemos un ajuste ilimitado de las cuotas y el capital al ritmo de la inflación descontrolada de los últimos años, y por el otro lado tenemos nuestros ingresos licuados y en caída libre. Desde el inicio del crédito, las cuotas y el capital adeudado se incrementaron alrededor de un 7.000%. Sí, 7.000%. En estos años de recorrido como colectivo tuvimos el reconocimiento de casi todos los espacios políticos, sociales y de la justicia, de las serias dificultades que vamos a afrontar las familias y que tenemos para honrar nuestra deuda, y de las posibilidades concretas que tenemos de perder nuestras casas. Gracias a la construcción de este colectivo a lo largo y ancho de todo el país, mantuvimos vigente nuestro reclamo, y con el compromiso permanente de algunas diputadas y diputados se obtuvo media sanción de un proyecto de ley llamado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, aprobado por la Cámara de Diputados el 5 de julio del 2023. El 6 de septiembre de ese mismo año fuimos convocados por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, representantes del colectivo, familias y abogados de damnificados, para exponer nuestra situación. Ahí planteamos nuestras diferencias con respecto a la media sanción de diputados, porque insistimos que el índice de ajuste de nuestras hipotecas no puede ser solo la inflación, sino el índice casa propia, que ajusta por la variación menor, entre la inflación y el salario. De esa forma nos protege en escenarios de mucha inflación o de hiperinflación. Además, se deben unificar las tasas de interés que tienen estos créditos, además del UVA, que es por inflación, que van entre el 3,5 y 15%, porque influyen dramáticamente en el valor de la cuota y el capital restante. También que la ley incluya a todas las viviendas que sean créditos hipotecarios para vivienda única, familiar y de uso permanente, y asimismo planteamos que se debe retrotraer la deuda, tal cual el criterio que se impuso en numerosos fallos judiciales. Nunca pretendimos que el Estado se haga cargo de nuestra deuda, como repiten como loros por ahí, sino que se aplique el real esfuerzo compartido con los bancos, porque la justicia nos da la razón que las deudas se pagan, pero no a cualquier costo. En este contexto de profunda crisis económica, con una fuerte caída de salarios, pero a su vez una suba descomunal de impuestos, servicios, alimentos, con familias que se quedaron sin trabajo, otras familias que sufrieron recortes en sus ingresos, nos preguntamos todo el tiempo hasta cuándo va a dormir el proyecto de ley en algún cajón del Senado, porque tratamos por todos los medios de que sea tratado y no tuvimos respuesta. Actualmente, dentro del colectivo, hay hipotecados que están destinando más del 50 u 80% de sus ingresos para pagar la cuota. Muchos tomaron la decisión de vender sus casas, pero comprobaron que no van a poder cancelar la deuda con el banco debido al brutal sobreendeudamiento en el capital adeudado, y porque el valor de las propiedades está en el piso más bajo de la historia, porque no nos olvidemos que en el año 2017-2018 las propiedades estaban sobrevaluadas. Entonces, si vende, ¿qué pasa? Se quedan sin casa, con deuda, y pierden los ahorros de toda la vida invertidos para pagar el crédito y para ingresar al crédito de las cuotas. Por otro lado, también hay familias trabajadoras y jubilados, porque también hay jubilados dentro de este crédito, que hace meses que ya no pueden pagar las cuotas. Los bancos, por supuesto, los intiman a pagar deudas impagables, bajo amenaza de ejecución y dejarlos en la calle. Entonces, en este escenario tan hostil, tan inhumano, donde manda el sálvese quien pueda, ¿cuánto van a tardar los bancos en cumplir su amenaza?
Hoy vemos el relanzamiento con bombos y platillos de los créditos hipotecarios. Los especuladores de siempre, inmobiliarias, operadores del sistema financiero y algunos medios de comunicación le hacen una propaganda bárbara vendiéndolos como muy convenientes. La misma película que antes, otra vez, el padre de los créditos Suba, Sturzenegger, pero ahora de la mano de Milei, y con la misma promesa de inflación a la baja, arrojan de forma inescrupulosa a las familias a las garras del sistema financiero. Desde el gobierno promocionan este crédito inviable para nuestro país, diciendo de forma pretenciosa que va a solucionar el tema de la vivienda para la clase media, cuando es evidente que la realidad es otra. Está pergeñado para darle rentabilidad al sistema financiero y saquear los bolsillos de las familias trabajadoras. Los bancos, con estas nuevas promesas de crédito, se afilan los colmillos porque conocen a la perfección este crédito usurero y han tenido ganancias extraordinarias porque saben muy bien que todo es a su favor. La indexación por inflación supone riesgo solo para el hipotecado y asegura al banco el cobro indexado de cuotas por inflación más tasa, o sea, cuota más capital adeudado por inflación. Además, los bancos van a reemplazar pases con el Banco Central, que con las tasas a la baja rinden muy poco, por hipotecas atadas a inflación sobre asalariados, que tendrán de rehenes durante 30 años. Negocio redondo para los bancos. Les mienten descaradamente a las familias desesperadas por tener su casa, diciéndoles que la cuota no va a superar el 25% de los ingresos. Esa carnada es solo para ingresar al crédito. Sepan que después las cuotas no tienen techo. La familia deudora será inquilina eterna del banco y va a hipotecar su futuro sin ningún tipo de protección. En definitiva, y para ir terminando, la voracidad del sistema financiero no tiene límites y eso lo padecemos nosotros. Por eso siempre decimos que la vivienda es un derecho, no es un negocio. E insistimos a las familias, no repitan errores, no se dejen engañar, no caigan en la estafa de los créditos Suba. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudia.